¿Cuándo poner a un niño a dieta? En la alimentación de los más pequeños se deben de incluir todos los nutrientes y en su justa cantidad para que crezcan sanos y fuertes, pero a veces nos surgen dudas sobre qué darles, qué cantidad, si esto les hace bien, si les hace mal. Por eso poner a dieta a un niño no es tan sencillo como parece, ya que su salud está en juego. La clave está en enseñarles a comer bien, con sus medidas necesarias y que sepan qué comer. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy vengo a hablaros de dietas infantiles. Si tu niño está a dieta, si crees que esta es la mejor opción, te lo cuento todo en el vídeo de hoy. Antes de poner a dieta a un niño hay que hacer un estudio de qué alimentos está consumiendo, cómo los consume, qué cantidades, si hace deporte, qué rutinas lleva en su día a día. Con esto vamos a determinar si la causa se debe a que no hace deporte o a un exceso de la ingesta calórica. La clave está en enseñarles a comer bien, con sus medidas necesarias y que sepan qué comer. Lo importante es que desarrollen buenos hábitos alimenticios, pero ¿cómo lo consigues? Pues toma nota. Tienen que consumir más frutas y verduras. Muchos niños odian lo verde. Un buen truco, y que está súper comprobado, es que si un alimento no les entra por los ojos, pues te toca tirar de imaginación, hacerlo divertido, que le den ganas de comerlo. Por ejemplo, puedes formar una cara divertida, un muñeco, poniendo alimentos graciosos como 2 aceitunas, calabacín, por ejemplo la lechuga, que sea la parte del cuerpo, ir jugando con los alimentos. Aunque parezca una tontería, para ellos supone una diversión y empiezan a comerlo y a probar esos alimentos poquito a poquito. Incluir cereales integrales, lácteos bajos en grasa, como el yogur o el queso. Tienes que limitar el consumo de dulces y bebidas azucaradas. En los Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de niños con obesidad es súper alta y ha aumentado muchísimo estas últimas 2 décadas. Y esto se debe en parte a que toman un montón de alimentos ultraprocesados y por tanto hay que eliminarlos de la dieta de los más pequeños porque es comida basura, son dulces, son snacks, bebidas que no les aportan los nutrientes necesarios y son calorías vacías. Una gran idea para saber las cantidades es coger un plato, en la mitad de ese plato que haya verduras, en la otra mitad, por ejemplo, que haya carne, pescado o huevo en un cuartito, y en el otro cuartito podemos poner cereales integrales o tubérculos. Importantísimo la práctica de deporte o ejercicio físico porque es súper imprescindible, ya que tiene numerosos beneficios. Ya sabéis que fortalece los huesos, reduce el estrés, baja el peso, disminuye la presión arterial, y los niños tienen que hacer ejercicio. Los niños de 3 a 5 años deben de estar activos durante todo el día, y los niños que ya son adolescentes de 6 a 17 años deben de realizar por lo menos 60 minutitos al día de ejercicio. Ejercicio, correr, saltar, jugar al fútbol, ya sabéis que hay un montón. Porque hay un montón de niños que no hacen nada de ejercicio, solo juegan a la consola, y eso al final pues va a ser perjudicial para el niño porque va a estar empleando el tiempo sentado y no vamos a hacer ejercicio. Por eso siempre tenemos que segmentar el tiempo. En vez de eso, motívale a que juegue con amigos, a que se divierta, a que haga otro tipo de actividades, que no esté todo el rato sentado. Importantísimo que duerman lo suficiente, porque no dormir está relacionado con una mayor obesidad. Los niños necesitan descansar, dependiendo de su edad. Por ejemplo, entre 1 y 2 años, pues tienen que dormir de 11 a 14 horas. A partir, conforme van subiendo los años, van durmiendo menos horas, pero siempre dormiremos en torno a 9 horitas. Nunca, bajo ningún concepto, se tiene que poner por vuestra cuenta a dieta a un niño. Cuando sospeches que tu hijo empieza a engordar, llévalo al pediatra, llévalo al nutricionista para que estudie su caso y para que determine en qué situación se encuentra. Porque no debemos de poner a ningún niño a dieta ni restringirlo, porque si no le va a dar como más ansiedad si no lo tenemos controlado. Recordar el truquito del plato porque es uno de los métodos que más se utiliza en niños. Y os recuerdo que es la mitad del plato verduras y la otra mitad la partimos en 2, que va a ser una carnes o pescados y la otra legumbres o tubérculos. En la de carnes y pescados incluiríamos también el huevo. Espero que este vídeo os sirva, que os resuelva vuestras dudas. Os voy a dejar por aquí mis redes sociales por si queréis preguntarme. No olvidéis dar like al vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Chao!